Pasemos a nuestro ejemplo número 3 de la segunda condición de equilibrio. Este ejercicio ya va a ser más complicado debido a que tenemos más fuerzas involucradas y también tendremos que hacer uso de ambas condiciones de equilibrio de manera simultánea. Una barra uniforme de peso igual a 200 newtons se encuentra sostenida por dos soportes como se muestra en la figura. La barra soporta dos bloques cuyos pesos respectivos son 80 newtons y 100 newtons. ¿Cuál es la fuerza de reacción que ejerce cada uno de los soportes para mantener al sistema en equilibrio? Vamos a proceder fijando primero nuestro centro de giros. Podemos colocarlo en cualquiera de los dos soportes, por ejemplo, en el soporte R1. Esto lo vamos a pensar como si fuera el punto de apoyo de una palanca, de manera similar a como estudiamos en el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Entonces, con respecto a este punto, podría girar la barra de acuerdo con el sentido de cada una de las fuerzas. Vamos a calcular todos los momentos de las fuerzas involucradas con respecto a ese punto fijo. Vamos a llamarle el punto A. Empecemos por el momento de la fuerza de reacción 1. Notamos que esta fuerza está aplicada directamente sobre el punto de apoyo. Y del tema, momento de una fuerza, vimos que cualquier fuerza que pase por el punto de apoyo va a tener momento igual a 0. Entonces, en especial, la fuerza R1 que está aplicada directamente sobre el punto de apoyo va a tener un momento igual a 0 newtons por metro. Continuemos ahora con el momento de la fuerza W1, es decir, el peso del primero de los bloques. El punto fijo quedaría a la izquierda de W1 y W1 trata de hacer que nuestra barra gire en sentido horario. De acuerdo con la convención, un giro en sentido horario nos da un signo negativo. El valor de la fuerza que está aplicándose corresponde al valor de W1, que son 80 newtons. La distancia a la cual se encuentra W1 corresponde a esta distancia del punto A hasta donde termina el primer segmento. Esa distancia son 30 centímetros o bien 0.3 metros. Vamos a considerar el valor expresado en metros. Y el ángulo que existe entre el peso y la barra va a ser de 90 grados. Como seno de 90 grados equivale a 1, simplemente debemos de multiplicar 80 por 0.3. Al hacerlo, el resultado nos queda menos 24 en newton por metro. De manera idéntica a como lo hicimos con el momento de W1, vamos a considerar el punto fijo a la izquierda del peso W, y W trata de hacer girar a la barra en sentido horario. El signo de momento debe de ser, por tanto, negativo. La magnitud de W equivale a 200 newtons. Y observamos que no aparece indicado un punto para poder calcular esta distancia, que sería la distancia a la cual se encuentra W. Sin embargo, podemos hacer uso del hecho de que se trata de una barra uniforme, tal como lo dice el enunciado. Si la barra es uniforme, significa que el peso está distribuido de manera simétrica, y por lo tanto, W va a estar colocado exactamente a la mitad de la distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar la distancia completa, y de eso solamente tomar la mitad. Calculemos entonces la distancia completa y de ahí tomaremos la mitad de ese valor. Tenemos 0.3 metros, 0.80 metros o 0.8 y 0.7 metros. Vamos a mover este valor para que no se confunda con el que corresponde a la distancia a la que se encuentra W. 0.3 más 0.8 nos da 1.1, más 0.7 es 1.8. La mitad de 1.8 son 0.9, que sería igual a la distancia a la cual se encuentra el peso W. Entonces, la distancia que debemos de considerar es de 0.9 metros porque esto equivale a la mitad de la barra. Siempre que tengamos barras uniformes, vamos a considerar que su peso está aplicado exactamente a la mitad de la distancia. Entonces, la distancia es 0.9 metros y el ángulo nuevamente corresponde a 90 grados.
sería este ángulo. Haciendo las operaciones obtenemos un resultado de menos 180 Newton por metro. Ese sería el momento del peso de la barra. Pasemos ahora a calcular el momento del peso W2 o del segundo bloque. Nuevamente el giro que provoca W2 sería en el sentido horario y por lo tanto tiene signo negativo. La magnitud de W2 corresponde a 100 newtons. La distancia en este caso debe de ser la que existe desde el punto A hasta donde está W2. Como podemos ver, sería igual a la suma de dos distancias, que sería la distancia de 0.3 metros más la distancia de 0.8 metros, lo cual nos da 1.1 metro por el seno de 90 grados, que sería este ángulo. Todo esto nos da un resultado de menos 110 en Newton por metro. Y llegamos al momento de la fuerza de reacción 2. Como la fuerza de reacción 2 va hacia arriba, va a tratar de hacer que la barra gire en sentido antihorario, por lo tanto su momento va a tener signo más. No conocemos cuánto vale R2, por lo tanto la dejamos indicada, pero sí sabemos que la distancia que debemos de considerar es la longitud total desde el punto A hasta donde está el segundo soporte. Y como habíamos dicho anteriormente, equivale a 1.8 metros, sería la suma de las tres distancias. Nuevamente por el seno de 90 grados, dado que sería este ángulo. Esto nos va a dar 1.8 por R2. Como queremos que el sistema permanezca en equilibrio, no debe de existir giros ni en un sentido ni en otro. Y por lo tanto, la suma de momentos tiene que ser igual a 0, de acuerdo con la segunda condición de equilibrio. Vamos a plantear la suma de momentos y de ahí tendremos una ecuación de la cual vamos a conocer el valor de R2. Tendríamos 0, menos 24, menos 180, menos 110, más 1.8, R2, todo esto es igual a 0. Recuerda que el hecho de exigir que la suma de momentos sea igual a 0 es para que no se presenten giros. Vamos a simplificar todas estas cantidades. 1.8 no se puede simplificar dado que aparece multiplicando R2. Con ayuda de una calculadora realicemos las operaciones. Tenemos menos 24, menos 180 y menos 110. Esto nos da menos 314. Más 1.8 R2 nos da igual a 0. Realizando el despeje, tal como lo vimos en los ejemplos anteriores, vamos a tener que R2 es igual a 314 sobre 1.8. Y al hacer la división con ayuda de la calculadora, vamos a obtener el siguiente resultado. 314 entre 1.8 es igual a 174.44. Esto ya expresado en newtons. Eso es lo que vale la fuerza que ejerce el soporte de la derecha, que nosotros indicamos como R2. 174.444 en newtons. Todavía nos falta calcular la fuerza de reacción 1, para lo cual vamos a aplicar ahora la primera condición de equilibrio. Como no tenemos fuerzas en la dirección horizontal, vamos a considerar solamente la suma de fuerzas en Y, la cual tiene que ser igual a 0, porque no queremos que la barra se eleve, pero tampoco que caiga. Hay que recordar que en la primera condición de equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba tienen signo más y las que van hacia abajo signo menos. Hacia arriba tenemos a R1 y R2, por lo tanto vamos a escribirlas sumando. Y en cuanto a los pesos, todos van hacia abajo, por lo tanto vamos a escribir menos W1, menos W y menos W2. Estas son todas las fuerzas que intervienen, por lo tanto vamos a igualar a 0. De aquí vamos a despejar a R1, y R1 entonces nos queda como menos R2
es decir, R2 que estaba sumando pasa restando, y todos los pesos que estaban restando ahora van a sumar. W1, W y W2. Ya conocemos los valores de todas estas fuerzas. Vamos entonces a utilizar nuestra calculadora para obtener el resultado. Vamos a escribir el valor de R2, que sería menos 174.444, más W1, que correspondería a 80 newtons, más W, que corresponde a 200 newtons, y más W2, que son 100 newtons. Todo esto nos da 205.556. Esto expresado en newtons. Esta sería la fuerza que ejerce el soporte R1 para mantener en equilibrio el sistema. Vamos a indicar su valor. Y con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio. Como podemos ver, consiste en la aplicación de ambas condiciones de equilibrio a la vez, y debemos de tener especial cuidado en todos los signos que involucran a las fuerzas.